putrefacción en los medios y en los comunicadores, pues de décadas y décadas. Y muy delicado ha sido porque gracias a yo diría que finalmente es un poder, o sea, llega a terminar siendo eso, es un poder. ¿Por qué es un poder? Porque ejerce, a final de cuentas, comportamientos, reacciones y cualquier tipo de manifestaciones sociales en nuestro entorno. Entonces, por supuesto que sí es un poder, porque sí penetra en las mentes y en los, pues podríamos decir, distintas acciones de los seres humanos, lo cual es muy delicado y lo cual yo, por supuesto que no estoy a favor de la regulación de la expresión, pero sí creo que estoy a favor de la mesura, del profesionalismo en el momento de que nos convertimos en emisores, de la ética, de la moral, del análisis, del razonamiento, y eso es lo que creo que, a final de cuentas, durante ya décadas, pues estamos padeciendo y se ha convertido al contrario en un ejercicio para muchos de falta de ética, de falta de moral, de falta de valores, de falta de análisis, de manipulación, de sumisión, de tantas y tantas cosas que sí nos han dañado profundamente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas una sociedad mal informada o desinformada termina siendo una sociedad tomando muy malas decisiones. ¿Por qué? Porque si tú obtienes una información equívoca y errónea o manipulada, terminas tomando muchas veces caminos incorrectos. Y les voy a poner un ejemplo muy coloquial, ya saben que a mí me gusta como explicar de una manera analógica para que se entienda qué tan grave es este tema de la manipulación de la información. Bueno, pues ustedes imagínense que de pronto están en un edificio, vamos a decir, de unos 50 pisos y el edificio está lleno y entonces en el edificio hay altavoces y la persona que maneja los altavoces pues trae problemas personales muy fuertes y quiere como causar un caos porque siente que lo van a correr. Y entonces por medio de los altavoces agarra y dice, atención, atención, el edificio se está quemando, salgan todos, corran, se está quemando inmediatamente, fuego en el piso 5, fuego en el piso 10, fuego en el piso 15. Y entonces todo el mundo sale sin ningún tipo de protocolo de seguridad y se va en las malas decisiones que hacen este tipo de mala información y de desorganización en la información y de manipulación y terminan saliendo como hordas y se pisan unos entre otros y resulta que no había ningún fuego en el edificio, pero morían miles y miles de personas aplastadas en las escaleras por salir, porque aparte de esta persona en los altavoces les decía que no podían usar los elevadores, porque los elevadores pues ya estaban incendiados y aparte, como saben, en incendios y temblores normalmente se recomienda no usar los elevadores. Se dan cuenta de lo duro que es recibir una información equívoca, errónea, manipulada, con dolo, a modo, simulada, puede causar estragos gravísimos en una sociedad. Pues lo mismo con nosotros. Toda la mala información que nos han dado durante todas estas décadas nos han hecho hasta votar equivocamente, nos han hecho hasta escoger a nuestros líderes equivocamente. ¿Por qué? Porque pues si manipulan, vamos a decir, en los sexenios anteriores, a los medios de la manera en la que lo hacían. Y era a final de cuentas un negocio de toma y daca, ¿no? No es que, ay, los medios, pobrecitos, vivían amenazados y manipulados por la estructura del poder del gobierno y entonces tenían que hacer lo que ellos decían. No, claro que no. Los medios chantajeaban, los otros pagaban y viceversa. Los otros chantajeaban, los medios informaban para no tener que tener problemas. Entonces, a final de cuentas, era una relación, y puedo decir, muy viciada, viciosa y maliciosa. ¿Qué sucede? Que se quedó como tantas décadas, se quedó esta forma de comunicar o de desinformar, pues que a final de cuentas acabar con un sistema que es el antisistema, sí, de la información, es muy, muy difícil. Y hay que reconocer que esta gestión de la transformación, pues se ha dedicado en cuerpo y alma no a querer de alguna manera callar voces, porque ha hecho todo lo contrario. Creo que vivimos una de las épocas de mayor libertad de expresión que hemos tenido en nuestro país. El tema es que dejó de financiar lo que otras administraciones financiaban y daban muchísimo dinero del erario público, que a final de cuentas era dinero de todos nosotros como población, y era entregado a los medios con tal de que nunca supiéramos la verdad histórica de absolutamente nada.
O sea, había una masacre en el país y la disfrazaban. Pasaba un accidente y lo disfrazaban. La economía estaba de la patada y la disfrazaban. Robaban y lo disfrazaban. Saqueaban y lo disfrazaban. Asesinaban y lo disfrazaban. Y total que todos vivíamos en un mundo, vamos a decir, de mierda disfrazada de chocolate. ¿Por qué? Porque todos pues prendíamos de alguna manera la televisión o veíamos un periódico o la radio y como todo estaba controlado y manipulado entre estos medios muy poderosos y el gobierno, pues no había manera de saber la verdad. ¿Y cómo? Pues por medio de la lana, ¿no? Y de la misma manera, pues el chayote. O sea, se chayoteaban a los comunicadores así estuvieran viendo y estuvieran teniendo toda la información en sus redacciones o en sus centros de información, pues simple y sencillamente llenaban los prompters de puras mentiras y de puro engaño y por supuesto que recibían su dinero. ¿Y cómo lo hacían? Pues habían múltiples formas de recibir su dinero, por partidas secretas, por partidas que se daban que de alguna manera desde la presidencia se tenían y se podían repartir. Y pues así es como de alguna manera se manipulaba y se manipulaba. Bueno, ya lo vimos que había escritores y podríamos decir intelectuales, porque pues para mí no tiene nada de intelectuales, que les pedían libros a modo, o sea, les encargaban libros como para reafirmar la historia o como para, podríamos decir, acreditar las gestiones anteriores y pues hazme un libro y pues te doy una lana. Y después el otro, pues sí, pero pues apóyame porque andamos muy mal económicamente y te mando unas cartitas y te pido que nos apoyes y entonces te mando dinero. Y luego, entonces, pues esas personas intelectuales las vemos que se hicieron de casas preciosas, de bibliotecas lujosas, llenas de libros y libros y libros, en las cuales se jactan de tener atrás, sintiéndose como realmente hubieran sido Einstein o yo no sé qué, o Newton. O sea, ¿qué fueron? Podría yo hasta decir que más intelectual fue Steve Jobs. Miren nada más lo que dejó. Él sí dejó un legado también hablo de intelectuales modernos, ¿eh? Él sí dejó un legado a esta humanidad, toda la tecnología que tenemos el día de hoy. O sea, él sí trabajó a favor de la humanidad y gracias a eso no nada más el teléfono nos sirve para comunicarnos o toda esta parte de la tecnología que inventó, sino también nos sirve a favor de la salud. Hoy en día un dispositivo de estos te puede medir los latidos, la oxigenación, el azúcar por medio de programas, por medio de apps. Entonces, a lo que voy es, hablemos de verdaderos intelectuales, tanto de antaño como de ahora, pero un tipo que solamente porque le dieron pantalla y le hacían fanfarrias, porque los creaban, porque es la manera, ahorita les voy a decir cómo psicológicamente nos han construido estos pseudointelectuales, de muchos de ellos y pseudocomunicadores y pseudoinformadores, pero por el hecho de que agarre a alguien y se siente y nada más porque vuelvo al punto le dan fanfarrias o le construyen un personaje intelectual por medio de dinero, por medio de patrocinios, por medio de falsos premios, por medio de falsas cobas, y de repente viene y les dice, yo les voy a decir de qué se trata, bla, 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 bla. ¿Le vamos a creer? ¿Por qué les creímos durante tanto tiempo? Pues porque vivíamos engañados, hay que reconocerlos. Y este es el momento en el que se le pone alfiler a la burbuja y se rompe con esta administración. ¿Y cómo se rompe? Pues cerrándole la válvula del dinero. Ni siquiera fue nada complicado. Simple y sencillamente el presidente había vivido los golpeteos durante décadas de todos estos pseudointelectuales, pseudoinformadores, pseudocomunicadores, y pues sabía perfectamente bien cómo le podía agarrar y hacer una información más objetiva, verdadera, honesta, ética y transparente, pues cerrándoles la válvula del patrocinio burdo, ¿no? Del patrocinio burdo, de la compra burda de la información, de la compra burda de la difusión. ¿Cómo le hizo? Pues este genio, porque yo sí lo digo y de verdad es que es muy genio en la parte también de comunicación el presidente, y hace las mañaneras. Entonces, con las mañaneras, lo que les trata de decir a ellos es, uno, ya te cerré la válvula del dinero, pero dos, el que te va a dictar agenda soy yo, porque a final de cuentas, yo voy a hacer un foro en un diálogo circular donde tú vas a poder venir y me vas a poder preguntar y yo te voy a poder contestar.
y esa es la agenda que se va a dictar, que se va a poder discutir en todo el país. La prueba es que todos estos pseudocomunicadores se quejan de las mañaneras, pero resulta que todos los días de su vida, de lo único que hablan y con lo que llenan sus espacios, son de las mañaneras o de cualquier cosa que emita el presidente o el gabinete. ¿Qué quiere decir? Que a final de cuentas, hoy en día cambió la bolita. La pelota estaba en la cancha de los medios dictaban la agenda, los medios tenían el poder, los medios casi amedrentaban a muchos políticos también de si no me demandas tanto dinero, entonces voy a publicar esto. Ahorita les voy a platicar cómo era todo el sistema, porque es muy interesante. Bendito Dios, yo sí me lo sé, yo sí tengo todo el conocimiento de lo que pasaba en cada una de esas redacciones y de esos centros de información y tengo la forma de podérselos platicar, quizás por toda la vida haber sido un comunicador, estar en la parte también de alguna manera de medios, de marketing, de comunicaciones, y pues a mí no me pueden engañar, o sea, yo no soy ningún tonto y yo también no quiero que engañen a nadie. Entonces, hoy en día se quejan y se quejan de las mañaneras por eso, porque les quitaron el poder, les quitaron el arma de poder manipular a la población. Y hoy hay un arma instituida donde es un diálogo circular abierto, donde cualquiera puede ir, si obviamente lleva los debidos solicitudes y protocolos, y puede ir a preguntar. Y puede finalmente cualquier individuo dictar agenda también en el país por medio de la pregunta y la respuesta, pero no manipulada, no inducida y no mangoneada. Entonces, yo tengo una brillante, bueno, voy a decir idea, ya no brillante, pero yo le diría a todos estos, a López Dóriga, es más, lo reto, López Dóriga, Loret, todos los que se quejan de las mañaneras, Alarraqui, que han dicho 20,000 cosas de las mañaneras, Riva Palacio, Aguilar Camín, Zuckerman, bla, 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 y todos los demás, los reto a que a partir del lunes no hablen una sola palabra de las mañaneras, no hablen una sola palabra del presidente. A ver si pueden. A ver si pueden hacer periodismo sin necesitarlo a él, porque se cuelgan del presidente, ¿eh? Ustedes están colgados del presidente, porque todos los días así lo estén criticando y podría decir varios de ustedes insultando, se están colgando de la fama del presidente, se están colgando de la gestión del presidente, se están colgando de la gestión del gabinete. A ver, hagan periodismo sin hacerlo. ¿Los reto? ¿Tanto se quejan? Ah, se me olvidó también Víctor Trujillo, por supuesto, perdón, es que le moví aquí. Se me olvidó también Víctor Trujillo, que también se la pasa diciendo que es un show premeditado y producido. A ver, ya no hables de las mañaneras, Víctor, ya no hables del presidente, Víctor, habla de otras cosas. ¿Por qué no te pones a hacer un verdadero análisis político, socioeconómico, de alguna manera social, cultural? A ver, habla de otras cosas o habla de la historia, o por qué no te pones tanto. Oigan, tienen tanto para analizar, tienen, no sé, 80, 90, 100 años de historia y de todas las malas gestiones y de realmente abrir la verdad histórica de cada acontecimiento, que para qué se la pasan así. Porque no, ¿qué creen que somos tontos? Viven del presidente, comen del presidente, comen del gabinete. También Ciro por ahí, que pues también muchas veces y se queja y dice que es un show. Comen, viven del presidente y del gabinete, comen y viven de las mañaneras, comen y viven de cualquier tuit que quiera poner el presidente o el gabinete, comen y viven de toda la gestión. Entonces yo lo que digo es, si ya comen y viven de ellos, pues un poquito de agradecimiento y de objetividad, ¿no? Porque pues si no como, o sea, me quejo, pero al mismo tiempo me cuelgo de eso y vivo de eso, entonces yo les haría una pregunta. Víctor Trujillo, si la mañanera es un show premeditado y un show y un circo y todo está inducido, entonces si tú haces tu show en base a las mañaneras y en base a lo que se dice en ese foro y en base a lo que sucede en el gobierno, que también dices que el gobierno es un show, porque lo has dicho 20,000 veces, y tú tu show lo haces, todo tu contenido en base a eso, entonces, ¿qué sería tu show? ¿El show del show